Antes de empezar la historia, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo hoy? Me encanta saber desde dónde me acompañan, porque cada lugar tiene sus propias historias y matices, y eso siempre enriquece lo que compartimos aquí. Y ya que estás aquí conmigo, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias que nos recuerdan que la vida siempre tiene un giro inesperado. Era una mañana clara, de esas en las que el sol se cuela entre las rendijas de los toldos viejos del mercado, iluminando con pinceladas doradas las frutas apiladas y los sacos de especias abiertos, liberando su aroma por todo el aire. El murmullo constante de los compradores, el golpeteo metálico de las básculas, el canto improvisado de algún vendedor anunciando sus mejores ofertas, todo se mezclaba para crear una sinfonía cotidiana que solo un mercado vivo puede ofrecer. Entre el ir y venir de personas, un hombre alto, de porte elegante, se abría paso con una lentitud medida, como si cada paso fuera una estrategia pensada. Sus zapatos, limpios y caros, contrastaban con el suelo polvoriento y gastado de los pasillos. Su traje, aunque casual, dejaba claro que no pertenecía a ese lugar, y menos aún su acento extranjero, que rompía la cadencia habitual del idioma local. Era un empresario ruso, un rostro desconocido para la mayoría, pero cuya presencia atraía miradas curiosas. En su mano llevaba una lista escrita con letra firme y precisa, en un papel doblado varias veces, como si ya hubiera viajado mucho en su bolsillo. Cada vez que intentaba preguntar algo, su voz grave y su dicción exacta tropezaban contra la barrera invisible de la incomprensión. Los vendedores respondían con gestos corteses pero confusos, encogiéndose de hombros o apuntando hacia otros puestos, sin llegar a entenderle. Los minutos pasaban y su gesto, al principio seguro, empezaba a mostrar grietas, cejas fruncidas, una mirada que se desviaba al suelo, una respiración más pesada. Sabía lo que buscaba, y sabía que no lo encontraría sin ayuda, pero no estaba acostumbrado a pedirla. A unos metros de él, tras un puesto pequeño decorado con telas de colores y frascos de mermelada casera, una mujer lo observaba. Era una vendedora de mediana edad, de manos curtidas y mirada curiosa. Su delantal mostraba manchas recientes de trabajo, y su cabello, recogido en un moño improvisado, dejaba escapar mechones rebeldes. No era la primera vez que veía a alguien perdido en el mercado, pero había algo en aquel hombre que llamaba su atención. No era solo su ropa, ni su porte, era el modo en que miraba alrededor, como si ese bullicio que para todos era cotidiano, para él fuera un territorio extraño y casi hostil. Mientras él intentaba una vez más hacerse entender con otro comerciante, recibiendo a cambio solo una sonrisa incómoda y un gesto señalando hacia el fondo, la vendedora recordó algo. No mucho, apenas unas palabras, pero lo suficiente, un idioma aprendido de manera fragmentada, hace años, cuando la vida la había llevado a tratar con gente de lugares muy distintos al suyo. Se mordió el labio, indecisa. Podría seguir atendiendo a sus clientes y dejarlo pasar, o podría acercarse y arriesgarse a hacer el ridículo con un par de frases mal pronunciadas. El ruso, ajeno a esa observación, se detuvo junto a un puesto de especias. Sacó de su chaqueta una pequeña fotografía, doblada y desgastada por el tiempo. La miró unos segundos con un gesto serio y la volvió a guardar, como si ese trozo de papel fuera la brújula que lo mantenía en movimiento. El gesto no pasó desapercibido para la vendedora, que sintió que ese desconocido cargaba algo más que una lista de compras. Había una historia detrás, y tal vez, solo tal vez, ella podía ser parte de su solución. El viento movió suavemente los toldos y el olor a pan recién horneado llegó desde una panadería cercana. Fue entonces cuando, entre el ruido de las voces y los pasos, la vendedora tomó una decisión silenciosa. Aún no lo sabía, pero ese instante marcaría el inicio de un encuentro que cambiaría la mañana para los dos, y que dejaría una huella mucho más profunda de lo que cualquiera de ellos imaginaba. El mercado se fue llenando de una calidez densa que todo lo envolvía, el vapor que salía de las ollas en los puestos de comida, el olor picante del comino y la cúrcuma que se mezclaba con la dulzura de los higos maduros, el repiqueteo de monedas que cambiaban de mano. En medio de ese concierto, el empresario ruso intentó una vez más hacerse entender. Se inclinó hacia un vendedor de frutos secos y con su acento grave y pausado, preguntó por algo que a sus oídos sonaba sencillo. El vendedor, amable pero perdido, sonrió y levantó las cejas, como quien no quiere quedar mal pero no entiende. Señaló hacia el pasillo de la derecha.
El ruso agradeció con una evasiva casi en un susurro y caminó hacia donde le indicaban, con esa mezcla de firmeza y desconcierto que lo acompañaba desde que llegó. Al pasar frente al puesto de panés, señaló con el dedo un dibujo hecho a mano en la lista y dijo una palabra corta, contundente. La panadera, una mujer de brazos fuertes, creyó que pedía pan negro y le ofreció una hogaza bellísima, de corteza dura. Él negó con la cabeza y repitió, esta vez más despacio, como si la lentitud fabricara puentes. El gesto de la panadera cambió a ese rictus que todos conocemos cuando las palabras resbalan, buena voluntad, cero resultados. Detrás, una fila corta de clientes se impacientó y alguien masculló que si no sabe, que escriba. El ruso volvió a mirar su lista, como si la tinta pudiera traducir por él. Apretó los labios. Sonrió para no incomodar y se apartó, guardando el papel con cuidado en el bolsillo interior de la chaqueta. La vendedora lo seguía con la mirada desde su puesto de mermeladas. Lo veía ir y venir, pedir, agradecer, volver a preguntar. Había una dignidad rara en sus movimientos. No hacía aspavientos, no levantaba la voz, no movía los brazos como quien exige, apenas inclinaba la cabeza y repetía. Esa moderación le tocó el corazón a ella, que estaba acostumbrada a clientes que, cuando no los entienden, se enfadan como si el mundo les debiera el idioma. Él no es de esos, pensó, mientras acomodaba tarros de durazno y naranjas confitadas. Y recordó, como un destello, aquel par de frases que podía decir en ruso, aprendidas años atrás gracias a una señora que venía al mercado cada invierno a comprar miel y té negro. Puedo intentar, se dijo. Pero no se movió. Había algo de pudor, ¿y si lo hacía peor? ¿Y si esas dos frases eran una ofensa mal pronunciada? Se quedó observando un poco más. El hombre se detuvo en el puesto de especias y sacó de nuevo la fotografía. Esta vez, la sostuvo el tiempo suficiente como para que la vendedora alcanzara a distinguirla. Una mujer mayor, de pelo blanco bien peinado y abrigo grueso, sentada junto a una ventana. La luz entraba oblicua y dibujaba una paz antigua en el rostro de la mujer. Él pasó el pulgar por el borde gastado de la foto, como acariciando un recuerdo. Luego la dobló con el cuidado de quien guarda algo frágil y la volvió a su chaqueta. El gesto no dejó dudas, no estaba comprando por capricho. Estaba cumpliendo una promesa. Unos muchachos pasaron corriendo, se chocaron con él y casi le tiran el móvil al suelo. El ruso dio un paso atrás para evitar el golpe, levantó la mano abierta en señal de todo bien y siguió. En la muñeca llevaba un reloj antiguo, de esfera clara y números grandes, que contrastaba con el brillo moderno de su teléfono. Cada vez que miraba la hora, el reloj parecía obligarlo a recordar algo, quizá la cita con un vuelo, quizá el horario de un tren, quizá el paso implacable de un tiempo que no espera a nadie, ni siquiera a los que pueden pagar para evitarlo. Ese detalle, pequeño pero elocuente, humanizó aún más su figura ante los ojos de la vendedora. No era un turista rico jugando a los mercados, era un hombre con prisa contenida, con algo que cumplir. Se acercó entonces a un puesto de hierbas. El dueño, un hombre jovial, le ofreció cilantro, perejil, albahaca. El ruso negó, sacó la lista y buscó con el dedo una palabra en cirílico. La señaló y la pronunció. El herbero creyó reconocer el sonido y le alcanzó eneldo. El ruso olió, cerró los ojos un segundo, como si las plantas pudieran decirle sí o no, y negó con una mueca de disculpa. Los dos rieron, cortando la frustración con buen humor. El herbero preguntó al de al lado, el de al lado al de enfrente. Las palabras cruzaron de puesto en puesto, cada una más torcida que la anterior, como esas cadenas de teléfono descompuesto que acaban en cualquier parte. Al final, alguien dijo un nombre que a la vendedora le resultó familiar, Kvas. Ella levantó la vista, alerta. El ruso negó otra vez, con suavidad. No era eso. En un arranque de pudor, la vendedora se volvió a sus tarros. Atendió a dos clientes, cobró, dio vuelto, preguntó por los nietos de una señora, sonrió. Pero la escena seguía latiendo del otro lado del pasillo. El ruso se tomó un momento junto a una columna, apoyando los dedos en el puente de la nariz, como quien intenta abrirse paso entre dos dolores, el de no ser entendido y el de no querer convertirse en un problema para los demás. La vendedora sintió ese pellizco en el pecho que conocemos bien los que hemos visto a alguien intentar encajar en una pieza que no fue hecha para él.
Se dijo que avanzar un paso no la comprometía a nada. Dejó un cartelito de "Ya vuelvo" colgado en el borde del puesto y caminó hacia el hombre, con las manos juntas a la altura del delantal, como quien entra a una iglesia. Se paró a una distancia prudente y dijo, en voz baja, probando la palabra en la boca, «Dobrý den, pomoct». El ruso levantó la cabeza y los ojos le brillaron, no por sorpresa, sino por alivio. Asintió despacio, como quien agradece un vaso de agua. Ella tragó saliva. No podía improvisar un idioma completo, pero sí podía construir puentes cortos. Le señaló la lista con una mano abierta, pidiéndole permiso para mirar. Él la extendió con un cuidado casi ceremonioso. Ella leyó los trazos firmes, vio palabras que no comprendía, y de pronto, entre ellas, un nombre que había escuchado alguna vez, Boroj. La vendedora repitió en voz baja, tanteando la sílaba, Bo-Rog. El hombre sonrió. Señaló esa misma palabra con el índice y asintió varias veces. Era eso. La vendedora respiró hondo. El Tvorog no era típico del mercado, pero sabría dónde preguntar. Levantó el dedo pidiendo un minuto y, con gestos, le pidió que la siguiera. Caminaron despacio entre los puestos. La gente los miraba con esa mezcla de curiosidad y simpatía que aparece cuando hay algo distinto en escena. Un par de vendedores guiñaron un ojo a la vendedora, como celebrando su arrojo. Otros, más escépticos, murmuraron que a ver en qué termina. El ruso caminaba medio paso detrás, dejándose llevar por primera vez ese día. Se detuvieron ante un puesto pequeño de lácteos, atendido por una mujer de sonrisa amplia que traía quesos frescos y yogures caseros. La vendedora le explicó, primero en su idioma, después con gestos, que buscaban algo parecido a un requesón muy específico, más seco que el nuestro, más grumoso. La quesera, que no habla ruso, entendió por comparación, sacó un requesón, luego otro más firme, luego uno casero escurrido con paño. El ruso olió, tocó, probó una brizna. Negó con cariño, sin ofender. La vendedora hizo memoria, recordó a la señora del té negro, recordó una vez que le habló de un queso de granos finos que se prepara colando leche con limón, recordó la textura, la fuerza, la frescura. Lo dijo como pudo, agregando palabras sueltas, más seco, más suave, como nieve apretada. La quesera chasqueó la lengua, pensativa, y dijo que quizá en el puesto del fondo, donde traen cosas de pueblos cercanos, podrían tener algo parecido o hacerlo por encargo. Caminaron hacia el fondo. En el trayecto, la vendedora aprovechó para darle al ruso información que no necesita idioma, sonrisas, señas de por aquí, el gesto de pausa con la mano para que esquivara una caja en el suelo, un cuidado con la mirada para que no tropezara con un niño que corría. Pequeñeces que alivian. El ruso, por su parte, comenzó a guardar la lista en el bolsillo sin mirarla cada 2 pasos. Por primera vez desde que llegó, tenía la sensación de que el camino existía. En el puesto del fondo, un señor de boina los recibió con calma. La vendedora explicó otra vez, ahora mejor, con los recursos que había ido puliendo en los 3 puestos anteriores. Dijo queso y luego apretó los dedos simulando grumos finos, dijo fresco y se señaló la lengua con una sonrisa, dijo no salado, no dulce, dijo para torta fría, e hizo con las manos el gesto de una capa extensa, como nieve. El hombre de la boina pensó, rascándose la barbilla. Dijo un nombre local, que a veces usaban las abuelas para un queso escurrido que se arma en tela. El ruso escuchó, ladeó la cabeza, repitió el nombre propio con cuidado, como memorizándolo. Probó un bocado. Cerró los ojos. La vendedora contuvo la respiración. El hombre de la boina esperó, sin urgencias. El ruso abrió los ojos y negó, pero su negación ya no era frustración, era un casi. La vendedora sintió que estaba en la puerta, pero faltaba la llave. Buscó con la mirada a alguien más y vio a la señora del té y la miel, la misma que, años atrás, le había enseñado esas 2 frases. Estaba a 2 puestos, probando nueces. Se acercó a paso rápido y la llamó por su nombre. Le explicó el asunto con esa mezcla de palabras y mímica que embaraza y divierte. La señora abrió los ojos y dijo, como si hubiera encontrado el verso olvidado de una canción, Boroj. La vendedora asintió con alivio. La señora le dijo que, a veces, si no se consigue, se puede hacer con leche entera y limón,
y que ella conocía un tamiz fino que vendían en el pasillo de cocina. Agregó, en un ruso más limpio, unas instrucciones básicas por si el hombre quería hacerlo en casa. El ruso, al escuchar por fin una voz que unía sus palabras con objetos concretos, aflojó los hombros. Sus ojos se humedecieron, casi imperceptibles, como alguien que por fin reconoce la melodía que buscaba entre tanto ruido. Volvieron al puesto de la boina. La vendedora pidió el queso escurrido, pero pidió también que le dejaran el suero en un frasco aparte. Señaló el paño de cocina y el señor de la boina entendió la operación. Prepararon una porción que, con un poco de paciencia en casa, podría acercarse a lo que el ruso necesitaba. La vendedora, mientras tanto, le indicó con gestos dónde estaba el pasillo de utensilios para que comprara el tamiz. Él asentía a todo, como un niño que por fin encontró la puerta después de dar vueltas en un laberinto. La primera palabra fue un puente corto, pero bastó para que los dos dejaran de sentirse solos en medio del ruido. Él la miró con ese alivio de quien acaba de ver, al fin, una señal conocida en una ciudad extraña. Ella señaló su propio pecho y se presentó con un gesto simple, Rosa. Luego, con la palma abierta, aguardó su respuesta. El ruso apoyó la lista sobre el mostrador del puesto del señor de la boina, se llevó la mano al corazón y dijo despacio, marcando cada sílaba para que sonara claro, Mijail. Luego, como si quisiera facilitarle el esfuerzo, añadió una sonrisa pequeña, tímida, que lo humanizó más que cualquier frase. Rosa quiso decir encantada, pero no estaba segura de la palabra exacta. Probó con un espasiva, Yaponimayu chut chut, dejando ver que entendía un poquito. Mijail asintió con gratitud. No había condescendencia en su mirada, sino respeto por quien intentaba entrar en su idioma con los recursos que tuviera. Ella hizo un gesto con los dedos, como pellizcando el aire, para hablar de la textura del queso que buscaban, y él respondió con la palabra que ya habían identificado, Boroj. Repitieron los dos, al unísono, y se rieron por primera vez. La risa, aunque breve, aflojó una tensión que venía acumulándose desde su llegada al mercado. Rosa señaló el frasco donde el señor de la boina había guardado el suero y con gestos explicó la operación. Paño, tamiz, paciencia. Mijail escuchó con una atención de alumno aplicado. Sacó la fotografía una vez más. La extendió sobre el mostrador, puso un dedo en la esquina deshilachada y dijo, bajito, como si la pronunciación fuera también una caricia, mama. Rosa inclinó la cabeza, comprendiendo sin necesidad de más idioma. La mujer de la foto tenía esa serenidad que solo se gana con los años y con las tareas bien hechas. Para ella, ¿postre?, preguntó Rosa, juntando las manos como si sostuviera un plato. Da, confirmó él, y agregó una palabra que no necesitó traducción, promesa. Se quedaron un instante en silencio, los tres, Rosa, Mijail y el señor de la boina, que ahora parecía haber entendido que lo que se buscaba no era una compra exacta, sino una memoria. Entonces Rosa, con esa prudencia de quien no quiere invadir ni quedarse corta, explicó de dónde venía su pequeño ruso, vecina. Lidia. Odessa, dijo, acompañando cada nombre con un gesto. Té negro. Invierno. Palabras pequeñas. Y, para que no quedara un mito donde había solo realidad, añadió en su idioma, no sé mucho, pero quiero ayudarle. Mijail volvió a decir espasiva y esta vez lo acompañó con un leve movimiento de cabeza que, en su cultura, significaba más que un gracias de compromiso. Guardó la foto con cuidado y, sin darse cuenta, se quitó el reloj y lo guardó también, como si apartara de la escena el apuro para quedarse solo con lo importante. Rosa aprovechó ese respiro para proponer un plan con frases sencillas, apoyadas en manos y en la sonrisa, comprar el queso escurrido, pasar por el pasillo de utensilios por un tamiz fino, volver al puesto de lácteos por un paño de algodón y acercarse después a su puesto, miel, mermeladas, para escribirle, con calma, la receta de cómo terminar el tvorog en casa. Señaló el reloj imaginario en su muñeca y dijo, 30 minutos. No más. Él asintió. Era tiempo que podía regalarle al recuerdo de su madre sin perder el tren, ni el vuelo, ni la obligación que lo esperaba. Caminaron juntos hacia el pasillo de utensilios. Rosa iba marcando pequeños hitos que no figuraban en ningún mapa, el puesto donde venden paños que no destiñen, la tienda que trae tamices de acero que no se deforman,
la esquina donde se corta mejor el paso a las cajas de frutas para no quedar atrapados en el embudo de gente. Cada indicación era, al mismo tiempo, una tarjeta de presentación de su mundo, el de quien se gana la vida sabiendo cómo se transita un mercado sin perderse ni un minuto ni una moneda. En el estante de tamices, Mijaíl se quedó mirando dos opciones. Rosa tomó ambos, golpeó con los nudillos el marco, levantó uno a contraluz y explicó, en español, con un ruso de 2 palabras y muchos gestos, cuál dejaría pasar el suero sin tragarse la vida del queso. Él siguió su explicación con esa intensidad de quien no quiere solo comprar, sino entender. Eligió el que ella recomendó y, antes de guardarlo, rozó el borde con el pulgar, memorioso, como si también allí hubiera una promesa. De regreso al puesto del señor de la boina, cerraron la compra del queso escurrido y el frasco con suero. Rosa pidió un paño de algodón al puesto de enfrente, pagó con su propio dinero, era barato, pero fue un gesto, y le dijo a Mijaíl que luego se lo descontaría con alguna mermelada. Él negó con una determinación amable, sacó su cartera, contó exacto y dejó un poco de más. Rosa intentó devolverle el exceso. Él alzó la mano, pero no como quien impone, sino como quien insiste en reconocer el trabajo del otro. Para usted, por tiempo, dijo, como si las palabras se le escaparan sin una gramática precisa, pero con un sentido impecable. Ella aceptó, no por el dinero, sino por el respeto que contenía. Camino a su puesto, Rosa aprovechó para preguntarle, con curiosidad medida, de dónde venía exactamente. Mijaíl dijo San Petersburgo y pronunció la ciudad de una manera que la volvió música. Ella repitió, torciéndola un poco, y él corrigió con una risa breve, encantado por el esfuerzo. Rosa compartió, a su vez, un trozo de su historia. Había trabajado años atrás en un hotelito cerca del puerto, ahí conoció extranjeros que venían con sus idiomas a cuestas. Una de ellas, Lidia, le enseñó a decir buenos días y por favor, y otra palabra que siempre le llamó la atención, terpelivost, paciencia. Rusa, palabra grande, dijo, señalándose el corazón. Mijaíl asintió con humor, paciencia, sí. Necesitamos. Y ese plural, dicho sin intención, fue más íntimo que un tuteo. En el puesto de Rosa, el mundo cambió de ritmo. Los tarros de mermelada relucían como joyas accesibles, y en el frente tenía una pizarra con letras grandes que anunciaba membrillo de horno, naranja con jengibre, ciruela especiada. Rosa pidió un minuto y, con papel y marcador, escribió en letras claras los pasos para convertir ese queso escurrido en un tvorog aceptable, calentar el suero, colar con el tamiz, apretar sin romper la gracia del grano, esperar. Añadió, al margen, una variante que había escuchado a Lidia. Si faltaba acidez, una gota de limón bastaba, pero no más, para no arruinar la textura. Dibujó un pequeño reloj junto a cada espera y un paño junto a cada escurrido. Era una receta para alguien que no podía perder tiempo en midas, pero que apreciaría que le marcaran la música del proceso. Mientras escribía, Mijaíl miraba el puesto con la curiosidad respetuosa de quien entra en una casa ajena y quiere honrarla. Vio una foto en blanco y negro de Rosa joven con su madre, ambas sosteniendo la primera caja de frascos de mermelada que vendieron. Ella, que había aprendido en estos años a leer las miradas, se adelantó, mi madre, dijo, tocando el marco. Ella me enseñó a no perder la calma cuando se quema un caramelo. A empezar de nuevo sin hacerse daño. Mijaíl la miró con ese brillo limpio que aparece cuando dos historias se rozan sin empujarse. Alzó su propia fotografía, la de su madre, y la sostuvo apenas un segundo, como quien hace una presentación silenciosa entre ausentes que se habrían llevado bien. Hubo clientes que llegaron a comprar. Rosa, sin perder el hilo de lo que escribía, atendió, dio precio, ofreció probar una cucharita de ciruela. Mijaíl, por instinto, se hizo a un lado para no estorbar, pero ella lo invitó a quedarse cerca, como se invita a un amigo a la cocina mientras se termina una salsa. Un señor mayor, cliente de toda la vida, miró la escena con curiosidad y preguntó en voz baja si el caballero necesitaba algo. Está cumpliendo una promesa, dijo Rosa, simple, y el señor asintió con solemnidad, como si hubiera entendido todo. Cuando terminó de escribir la receta, Rosa añadió su nombre y el del mercado, por si él necesitaba volver con dudas. Mijaíl deslizó la hoja en el bolsillo interior de la chaqueta, el mismo donde guardaba la foto. Esa unión involuntaria, receta y memoria,
no pasó desapercibida para ella. Él señaló los frascos y preguntó, con un gesto, cuál combinaba mejor con el queso que iba a preparar. Rosa no dudó. Ciruela especiada, dijo, tocándose el pecho, y un poquito de miel. Le explicó que la ciruela haría un contrapunto amable y que la miel, a cucharaditas, le daría un brillo sin tapar el sabor. Mijaíl compró 2 frascos, insistiendo en pagar el paño también. Rosa, al cobrar, redondeó hacia abajo. Para la promesa, dijo, y él no discutió, aceptó el gesto como se acepta un apretón de manos que cierra un trato digno. Se quedaron unos segundos sin prisa, y fue entonces cuando el mercado, que a veces puede ser cruel con el distinto, les hizo un guiño inesperado. Un niño se acercó con su madre y, al ver a Mijaíl, dijo en voz alta, «Mamá, habla raro». La madre se sonrojó y lo regañó en susurros. Mijaíl se agachó a la altura del niño, sacó de su bolsillo un caramelo envuelto, seguramente parte de esos pequeños recursos que uno aprende a llevar en viajes largos, y, con un español simple pero correcto, dijo, «Yo aprendo despacio». El niño sonrió, la madre soltó el aire, y Rosa, desde atrás del mostrador, notó cómo la escena cerraba con ternura lo que otros habrían manchado de vergüenza. Antes de despedirse, Rosa quiso ofrecer algo más que una receta. Señaló el reloj de Mijaíl y luego su puesto, «Sí, tiempo, vuelva, probamos». Quería decir que, si él tenía un rato en la ciudad, podían intentar hacer el queso juntos allí mismo, con el paño, el tamiz y una olla prestada del puesto de comida. Mijaíl miró su teléfono, hizo un cálculo silencioso y negó, con pesar verdadero. «Aeropuerto», dijo, señalando el cielo, «pero, mañana, regreso». Rosa entendió el compromiso. «Mañana, aquí», respondió, tocando con los nudillos el mostrador, como si hicieran una cita que la madera también debería recordar. Él se enderezó, recogió la bolsa con el queso, el suero y el tamiz, y guardó los frascos de mermelada con un cuidado que solo se le prodiga a lo que va destinado a la mesa de alguien amado. Sacó su billetera una vez más, dejó pagado un frasco extra por si no vuelvo, dijo con humor, y añadió, en su idioma, una frase que Rosa no entendió pero cuyo sentido le llegó igual por el tono, algo así como las buenas personas se reconocen por cómo ayudan cuando nadie las mira. Ella no respondió con palabras rusas, ya se le habían agotado, pero dijo en su lengua, con una claridad que no necesita traducción, «Gracias por confiar». Cuando Mijaíl se alejó unos pasos, volvió sobre sus pasos, como recordando una cortesía que su madre le habría exigido. Se inclinó apenas, con un respeto antiguo, y añadió en español, «Rosa, hasta mañana». Ese hasta mañana no era una promesa vacía, era el lazo más sólido que podían establecer 2 personas que apenas compartían un puñado de palabras pero sí el mismo deseo, que el esfuerzo de entenderse no quedara en un gesto bonito, sino en un encuentro verdadero. Rosa lo siguió con la mirada hasta perderlo entre los toldos. Notó que su andar había cambiado. Ya no era el del hombre armado de paciencia que tropieza con muros invisibles, sino el de quien ha encontrado un hilo y quiere cuidar de no soltarlo. Se apoyó en el mostrador un segundo, dejó que el corazón retomara su ritmo, y volvió a su trabajo con un brillo distinto en los ojos. Había hecho algo más que vender, había tendido un puente y, en su mundo, eso valía más que cualquier billete. Por la tarde, cuando el sol empezó a bajar y el mercado se tiñó de naranja, Rosa volvió a pensar en Lidia, la vecina de Odessa. Recordó su voz, su forma de pronunciar el té como si fuera un abrazo, y se prometió que, si mañana Mijaíl regresaba, le pondría un termo de agua caliente al lado del puesto para invitarlo a probar el tvorog como manda la costumbre, con un hilo de miel y una cucharadita de mermelada. No para cobrarle más, sino para darle al recuerdo de su madre una despedida a la altura. Y en ese plan sencillo, un paño, una olla, un tamiz, 2 frascos y un poco de paciencia, estaba, sin que ella lo supiera, el comienzo de algo mayor. No solo iban a conseguir el producto exacto, también iban a descubrir por qué un empresario con reloj de otra liga y un mercado con monedas pequeñas podían encontrarse en el mismo punto sin que ninguno renunciara a lo que era. Porque, a veces, la comprensión empieza con una palabra mal pronunciada y se queda para siempre por la intención con que se dijo. A la mañana siguiente el mercado amaneció con una luz distinta, más clara, como si el día también quisiera cumplir una promesa. Rosa llegó antes de abrir,
levantó el toldo con un solo movimiento y puso a calentar agua en un pequeño hervidor que guardaba para ocasiones especiales. Colocó sobre la mesa el paño de algodón, el tamiz nuevo, el frasco con suero que habían apartado y el queso escurrido de la tarde anterior. A un costado, 2 cucharitas limpias, un platito pequeño y la mermelada de ciruela ya abierta, esperando su momento. Miró el reloj de su muñeca y sonrió. Faltaba poco para la hora que habían acordado con los nudillos sobre la madera. Mijaíl apareció puntual, con la misma chaqueta del día anterior pero un paso más ligero. Traía en una mano una bolsa de papel con el tamiz y en la otra el reloj antiguo, que se había vuelto un gesto curioso. Cada vez que estaba a punto de hacer algo que le importaba, se lo quitaba, como si quisiera despejar el tiempo de todo ruido. Saludó a Rosa por su nombre, sin titubeos, y se quedó de pie frente al puesto, esperando indicaciones con la atención de un alumno agradecido. Rosa bajó la voz y le propuso empezar. Señaló el suero, la olla, el tamiz, el paño. Explicó despacio: calentar, colar, dejar que la gravedad haga su trabajo, no apurar. Acompañó cada verbo con un gesto para que no hubiera dudas. Mijaíl, con las mangas un poco remangadas, hizo lo que ella sugería. Cuando el primer hilo lechoso empezó a caer por el tamiz, los dos se inclinaron a mirar, como si allí, en ese hilo silencioso, se estuviera escribiendo una carta que los dos entendían. Mientras el suero goteaba, Rosa aprovechó para preguntar, sin invadir: ¿por qué ese queso? ¿Por qué esa urgencia? No lo dijo con esas palabras exactas, lo dijo con una frase sencilla: ¿para qué día es la promesa? Mijaíl se tomó unos segundos. Miró el hilo blanco, miró su reloj en la mesa, miró la foto de su madre que había vuelto a sacar y apoyar, esta vez, contra un frasco de miel. «Cumpleaños», respondió, con una sonrisa triste. 83. Señaló el cielo con el dedo, no hacia arriba como quien habla de los que ya se fueron, sino con la delicadeza de quien habla de alguien que sigue ahí, pero cada día un poco más lejos. Ella olvida. A veces, recuerda por olor. Se tocó la sien, luego la nariz, y concluyó: Boroj, casa. Rosa sintió en el pecho una punzada conocida. Su madre también había tenido esos olvidos de isla y de faro. De pronto se perdía una palabra, una cara, de pronto la recuperaba por un aroma, por el sonido del agua rompiendo en la olla, por un gesto de manos. Los olores hacen milagros, dijo, y no hizo falta que tradujera. Mijaíl asintió, con esa forma suya de agradecer una verdad compartida. Yo, video, agregó, señalando su teléfono, para mandar. Hizo como si grabara y acercó el aparato a la olla, como si la cámara pudiera capturar el perfume además de la imagen. Rosa, sin reírse, entendió que en el intento había amor, y le dijo que, si quería, ella podía sostener el teléfono mientras él hacía el movimiento final de apretar el paño, porque ese gesto, más que la receta, era el que las manos de una madre reconocen desde lejos. Dejaron al suero hacer su trabajo, y en ese rato, Mijaíl habló un poco más. No hizo un discurso, fueron frases cortas, separadas, con la honestidad de quien no necesita impresionar a nadie. Viaje de negocios, dijo, mostrando un boleto en el móvil. Puerto, logística. Se encogió de hombros, como quitándole glamour. Pero, antes, promesa. Tocó la foto y la metió de nuevo en el bolsillo, no por ocultarla, sino como si necesitara sentirla cerca. Contó también, con las palabras que pudo, que su madre había pasado parte de su infancia en otra ciudad portuaria, que aprendió de una vecina a hacer ese queso, que cada cumpleaños pedía lo mismo: pan negro, tvorog, miel. Ahora, no puede cocinar. Yo hago por ella. Rosa lo escuchó sin interrumpir, con la quietud de quien sabe que oír con atención también es una forma de ayudar. A su vez, ella compartió un pedazo de su historia, para que la balanza no se inclinara solo hacia un lado. Mi madre, manos de azúcar, dijo, tocándose los dedos. Mermelada de naranja, invierno largo. Contó que, cuando su madre empezó a olvidar, lo último que soltó fue el movimiento de probar el caramelo con la cuchara de madera, levantarla, esperar que cayera el hilo con la caída justa. Cuando la memoria se iba, susurró, sus manos se acordaban solas. Mijaíl cerró los ojos un segundo, no por cansancio, sino como quien se guarda una imagen dentro. El mercado,
Alrededor empezó a despertar del todo. Entró la señora de las flores, entró el muchacho de los huevos, entró el eco de las conversaciones. Pero en ese pequeño rectángulo de mesa donde caía el hilo de suero, el tiempo parecía ir más lento. Rosa aprovechó para preguntarle por la foto. «¿Qué ventana es esa?», señaló, porque la luz oblicua le había quedado grabada. «Casa de dacha», explicó él, buscando la palabra local, «casa de campo». Hizo el gesto de un árbol grande, dijo abedules y dibujó con la mano la figura blanca de los troncos con líneas negras. Allí, olor a pan, a leche. Se quedó con los ojos en otra parte, lejos del mercado, lejos incluso del país. Rosa no lo trajo de vuelta con prisa. Lo dejó ir y volver, como se deja a alguien llorar sin apuro. Cuando el suero dejó de caer con fuerza y quedó apenas una llovizna, Rosa indicó el momento de apretar el paño. Le ofreció el lugar de honor a Mijaíl. «Ahora, usted». Él respiró hondo, tomó los 4 extremos del paño y los unió sobre el tamiz. Los nudillos se marcaron bajo la tela. Apretó con cuidado, sin estrangular. El goteo cambió de sonido, más espeso, más torpe. Rosa le hizo un gesto de así y él lo repitió con una devoción que no era religiosa, pero se le parecía. Cuando terminó, ella abrió el paño como se abre una carta. El queso había tomado una forma humilde y perfecta, grano fino, brillo tenue, la consistencia de la nieve apretada que había intentado describir el día anterior. No era el de su casa, pero se le parecía lo suficiente como para que la nostalgia no doliera, sino abrigara. Cortaron una cucharadita, la pusieron en el platito, añadieron un hilo de miel y un punto de ciruela. Mijaíl no fue el primero en probar. Señaló a Rosa, no por cortesía vacía, sino para que ella le dijera si el intento merecía la categoría de recuerdo. Rosa llevó la cucharita a la boca y cerró los ojos, como hacía su madre. Asintió sin palabras. Le tendió la segunda cucharita. Mijaíl probó. No dijo bien ni mal. Sus ojos se humedecieron de inmediato, con esa agua limpia que viene del pasado. «Olor, casa», alcanzó a decir, y esa fue la aprobación más alta que uno puede darle a un plato. Rosa, que no acostumbraba tocar a los clientes, apoyó la punta de los dedos sobre el dorso de la mano de Mijaíl, apenas un instante. Fue suficiente. «Grave para su madre», le dijo, y él, obediente y emocionado, sostuvo el teléfono con mano firme mientras ella le indicaba: «Di despacio los pasos, nombra el olor». Mijaíl habló en su lengua, describiendo como podía lo que estaban haciendo y lo que sentía. Rosa no entendió las palabras, pero entendió la música. En una pausa, él agregó en español: «Mamá, estoy aquí. Aprendo. No olvides». Luego bajó el teléfono y se secó los ojos con el dorso de la muñeca, no con vergüenza, sino con esa naturalidad que solo tienen los hombres que ya perdieron muchas máscaras y se quedaron con lo que vale. En el descanso que siguió, Rosa preguntó por qué había venido solo. Él, sin pena, contó que la soledad del viaje no tenía que ver con la falta de gente, sino con la naturaleza de su tarea. Trabajo, mucho. Amigos, pocos. Hija, lejos, estudio. Dijo que la riqueza abre puertas, pero cierra otras si uno no vigila. En casa, muchos dicen sí. Yo necesito quien dice verdad. Tocó la mesa de madera del puesto, miró a Rosa, y añadió: «Usted dice verdad». Ella sonrió, aceptando el halago sin alimentarlo. Dijo algo que su madre repetía: «La verdad a veces no cae bien, pero no se pudre». Él no entendió todas las palabras, pero entendió la idea. Se rió con esa risa corta, aliviada, que tienen los que reconocen una frase que les habría gustado decir. Rosa también compartió las grietas de su propia vida. Habló del marido que se fue temprano, de la hija que emigró y manda audios de madrugada, del puesto que la sostuvo en días de ventas flojas y paredes húmedas. No lo contó para que la compadecieran, lo contó para estar a la misma altura, ni arriba ni abajo. «Aquí aprendí a pedir ayuda sin que me duela», dijo, señalando el mercado. «Y a darla sin que me falte». Mijaíl la escuchó con el mismo respeto con el que había escuchado la receta. Preguntó, con frases cortas, por la vecina de Odessa, por si aún vivía. Rosa dijo que se había ido con un nieto a otra ciudad, pero que a veces le mandaba cartas.
Mijaíl sonrió al oír la palabra cartas, porque en su casa también quedaban cajones llenos de papel y tinta, aunque el mundo ahora se escribiera con luz en las pantallas. Un cliente interrumpió para comprar mermelada. Rosa lo atendió sin perder el hilo invisible de la conversación con Mijaíl. Le vendió un frasco de membrillo y, cuando volvió a girarse, encontró al ruso mirando la lista que había traído el primer día. Ya no la miraba con desesperación, sino con ternura. Le explicó que algunas cosas de esa lista no se conseguirían allí, pero que el sentido de la promesa estaba cumplido. Lo demás es detalle, dijo, y la palabra detalle, en su boca, sonó a descanso. El tema volvió, inevitable, al negocio que lo había traído al país. Mijaíl no presumió cifras ni nombres. Dijo, simplemente, que estaba tratando de abrir una ruta que beneficiaría a ambos puertos. Muchos ganan si hacemos bien, resumió. Rosa no opinó sobre economía, opinó sobre personas, que no pierdan el trabajo los de siempre. Él la miró con la seriedad de quien recibe un consejo que importará más adelante. Lo intentaré, dijo. No prometió lo que no podía controlar, pero se comprometió con lo que sí, su parte. Ese intercambio, mínimo y honesto, creó entre ellos un respeto que no depende del dinero ni del idioma. El suero ya no goteaba. El queso, envuelto de nuevo, quedó en un bol cubierto por el paño. Rosa preparó un termo con agua caliente, exprimió un poco de limón en un vaso, endulzó con la miel justa y lo dejó a un lado. Para el camino, explicó, y no usó la palabra té por miedo a confundirlo con la ceremonia de su vecina. A veces es mejor decir menos. Mijaíl sacó su billetera, dejó dinero por encima de lo que cualquier paño o tamiz hubiera costado, y añadió 2 billetes doblados con discreción. Para la mesa de mañana, dijo. Rosa, que no aceptaba propinas como premio, pero sí como agradecimiento que incluía a los suyos, asintió, será para comprar pan y queso para los vecinos que no pueden. Él sonrió, como si el gesto hubiera encontrado el destino correcto. Antes de despedirse, se prometieron algo más concreto que un nos vemos. Mijaíl volvería, al terminar su reunión, para contar si su madre había reconocido el olor. Rosa, por su parte, guardaría una porción de mermelada de ciruela cuajada ese mismo día, porque hoy salió con el punto exacto, dijo, orgullosa. Sacó una etiqueta y escribió, con letra grande, para la madre de Mijaíl. Pegó la etiqueta en el frasco y lo apartó, como se aparta una silla en una mesa de domingo. Ya con la bolsa en la mano, Mijaíl se detuvo y, como quien recuerda algo que no quiere dejar sin decir, apoyó los dedos en el mostrador. Cuando nadie me entendía, usted me miró como persona. Lo dijo sin adornos. Rosa respondió con algo aprendido a golpes, que nos entiendan o no, a veces depende del idioma, que nos miren como personas, no. Él repitió, tropezando con la conjugación, pero cuidando el sentido, mirar como persona, importante. Y se tocó el pecho, no el bolsillo del dinero, sino el lugar donde caben las pérdidas y las promesas. Se fue despacio, sin prisa ya, haciendo sitio entre la gente con una educación que no necesitó palabras. Rosa lo siguió con los ojos hasta que el toldo de la esquina lo tragó. Luego, se quedó un momento en silencio, respirando el olor tibio que había dejado la olla. Acomodó el puesto, sirvió una cucharadita de la mermelada para la madre de Mijaíl y la probó ella sola, no por gula, sino por ceremonia. Estaba en su punto. Que le llegue así, murmuró, y en ese deseo, sencillo y enorme, estaba todo el trasfondo descubierto. El hijo que viaja con su reloj y su promesa, la mujer del mercado que sostiene el mundo con un paño y un tamiz, y 2 madres, la suya y la de él, que, sin conocerse, estaban presentes en cada gesto. A media mañana, mientras el sol cortaba el pasillo como una cinta de oro, la vecina del té y la miel pasó a saludar. Rosa le contó, con alegría contenida, que el ruso había vuelto y que el queso había salido casi como en casa. La vecina sonrió y, con ese acento que se le había quedado pegado, dijo una palabra que a Rosa le encantaba, terpelibost. Paciencia. La paciencia hace familia, tradujo Rosa para sí. Y entendió que, en ese mercado de voces, el lazo nuevo que había nacido entre ella y Mijaíl tenía raíces más hondas que una transacción. Era el tipo de vínculo que, con el tiempo, termina sosteniendo a la gente cuando la memoria se pone frágil y el mundo se hace grande. Por la tarde,
Cuando el calor aflojó y el aire se llenó del olor a pan tostado de la panadería, Rosa sacó una libreta y escribió en la primera página: «Hoy un hombre buscó el olor de su casa. Lo encontró con un paño, un tamiz y un poco de paciencia. Se llama Mijaíl. Su madre cumple 83. Le debemos un buen recuerdo». Cerró la libreta, la guardó bajo el mostrador y siguió atendiendo, pero algo en su manera de decir buen día a cada cliente había cambiado. Ahora, en esa frase simple, se colaba también un deseo para los que compraban y para los que no, que cada uno, a su manera, encontrara el olor que lo regresa a sí mismo. Y que, si no lo encontraba, siempre hubiera en algún mercado una Rosa con tiempo, y en alguna ciudad lejana un Mijaíl con promesas, dispuestos a juntarse en el punto preciso donde la vida deja de ser un ruido y se vuelve, otra vez, una casa. El sol había subido lo suficiente como para calentar los toldos y volver más pesado el aire del pasillo central. Rosa acomodaba el frasco rotulado para la madre de Mijaíl como quien endereza un cuadro querido, cuando lo vio regresar desde el extremo del mercado. Venía con paso decidido, pero la cara cargaba una sombra, la clase de gesto que traen los que, al salir de una reunión, reciben una mala noticia que no admite espera. Saludó con la mano, dejó sobre el mostrador la bolsa con el paño ahora limpio y, antes de hablar, miró de reojo su teléfono. Un mensaje en cirílico brillaba en la pantalla. Rosa alcanzó a ver el nombre Mama y, enseguida, la traducción automática que él mismo había configurado: «Hoy no come si no reconoce el olor». Mijaíl tragó saliva. «Debo salir pronto», dijo, y tocó el bolsillo donde llevaba el queso, como si tomara pulso a un corazón ajeno. Fue en ese instante cuando el mercado decidió recordarles que ningún buen plan llega al final sin una prueba. Un inspector municipal, flanqueado por un par de ayudantes, comenzó a recorrer los puestos pidiendo papeles y revisando mercadería. El murmullo se volvió alerta. Todo el mundo en un mercado sabe que un control puede ser una anécdota o una catástrofe, según el humor del funcionario y la prolijidad del puestero. El inspector se detuvo en el puesto del señor de la boina, olfateó el aire, miró el frasco con suero que habían dejado apartado para explicar la receta y frunció el ceño. «Ese frasco sin rotular no puede estar ahí», dijo, con voz de decreto. El señor de la boina intentó explicar que no estaba a la venta, que era una demostración, pero el inspector, que ya venía cansado, no tenía paciencia para sutilezas. «Retírelo o le clausuro el día», sentenció. Rosa, que conocía la letra chica de esas visitas, intervino con respeto. «Lo retiro yo ahora mismo, es para una preparación que ya terminó». Tomó el frasco, lo guardó detrás de su propia mesa y mostró los papeles en regla de su puesto, invitando al inspector a revisarlos si quería. El funcionario, contento de haber marcado territorio, firmó un papel, anotó algo en su planilla y siguió su ronda. Parecía que la tormenta había pasado, pero con los inspectores nunca se sabe. Removió el agua lo justo como para que otros peces salieran a la superficie. Uno de esos peces era Rogelio, un intermediario de mirada rápida y sonrisa que no llega a los ojos, conocido por querer comprar barato para vender caro antes de que el producto toque el hielo de la heladera. Había observado, desde temprano, el interés del extranjero por el queso escurrido y calculó un negocio. Se acercó al puesto del señor de la boina justo cuando Mijaíl se alejó un momento para atender una llamada. «Te compro todo el lote de requesón y lo que tengas escurrido atrás», dijo Rogelio, golpeteando con 2 dedos la madera. «Pago en efectivo». El señor de la boina, nervioso por el altercado reciente con el inspector, accedió a vender una parte grande. No quería problemas, quería pasar el día en paz. Cuando Mijaíl volvió para llevarse una porción más, Rosa le había sugerido tener algo de reserva por si fallaba el primer intento en casa. Se encontró con que apenas quedaba un resto y que, para colmo, Rogelio ya había mandado a un ayudante a cargar las bandejas en una camioneta. El ruso miró a Rosa, no con reproche, sino con ese desconcierto mudo de quien ve cómo el suelo cambia de lugar bajo sus pies. Ella entendió al instante. Fue hasta la camioneta, pidió hablar con Rogelio y, midiendo cada palabra, explicó que ese queso formaba parte de una promesa. Rogelio se encogió de hombros. «Las promesas no pagan la gasolina», soltó, sin crueldad abierta, pero con la aspereza de quien ha visto demasiados mercados para conmoverse. «Si lo quiere, que pague mejor». Rosa respiró por la nariz, intentando que la sangre caliente no le gobernara la lengua.
No es cuestión de dinero, es cuestión de respeto, dijo. Respeto es cumplir con un trato, y el trato lo hice yo con el boina, replicó él. Tenía razón en el diccionario, pero estaba equivocado en la vida. Mijaíl dio un paso al frente y, en un español remendado, dijo que pagaría más si hacía falta. No alardeaba su billetera, quería acelerar la solución. Rogelio olió la oportunidad y subió el precio a un nivel absurdo. Rosa tocó el brazo de Mijaíl para frenar la escalada. Así no, susurró. Sabía que aceptar esa trampa arruinaría no solo la compra, también el tejido invisible del mercado, ese donde el favor y la palabra valen más que un billete engordado. La tensión creció cuando el inspector, al notar el amague de discusión, volvió sobre sus pasos. ¿Hay algún problema aquí? Rosa sonrió con esa sonrisa de apagar incendios. Ninguno, señor, solo un malentendido. Mijaíl bajó la vista y guardó su teléfono. Rogelio, que no quería testigos con uniforme, cedió un poco. Bueno, puedo dejarles una bandeja, si me aseguran que el resto es para mí. El señor de la boina, sudando, aceptó, con tal de que la escena no se estirara. Era poco, pero era algo. Rosa le agradeció sin palabras, solo apretó los labios y asintió. Mientras envolvían esa última bandeja sobreviviente, otro contratiempo apareció por una esquina inesperada. La red de datos del mercado empezó a fallar. Los pagos con tarjeta iban y venían, los mensajes tardaban en salir, las llamadas se cortaban. Mijaíl intentó enviar el video a su hermana para que lo mostrara a la madre y verificar si el olor había hecho su milagro, pero el progreso se quedó clavado en un 12% que no avanzaba ni a empujones. Miró su batería, 9%. Sin video, no entiende, murmuró. Rosa, acostumbrada a las esculturas de humo que a veces son las conexiones, sacó de debajo del mostrador una batería externa que guardaba para emergencias. La conectó a su teléfono y, como si le enchufara la esperanza, el porcentaje subió un poco. Aquí hay rincón con señal, dijo señalando un punto entre su puesto y el de la florista donde, por capricho de antenas, el mundo digital tose menos. Fueron allí. El video saltó a 17%, luego a 25%. La barra avanzaba como un caracol renuente. A esa altura, el reloj de Mijaíl se había convertido en enemigo y guía. Miró la hora, calculó el traslado al aeropuerto, la fila de embarque, la distancia hasta la casa de su madre. Cada minuto que perdían tenía nombre y apellido. Rosa lo notó y, por primera vez en todo ese camino, vio que el ruso estaba a punto de rendirse. No por cobardía, sino por sensatez. Hay batallas que uno abandona para salvar lo que importa. Si no se puede, no se puede, dijo él, con una dignidad que le dolió a ella como un golpe. No, respondió Rosa, y en esa sílaba le salió la voz de su madre cuando apagaba el fuego a tiempo para que el caramelo no se quemara. Todavía no. Volvió corriendo al señor de la boina. Decime la verdad, ¿quedó algo atrás? Él negó, avergonzado. Rogelio se llevó casi todo. Rosa no lo juzgó, sabía lo que es ceder cuando el miedo te toca el hombro. ¿Y si llamo a tu sobrina, la de la feria de colectividades? El hombre abrió los ojos. Hoy montaban el puesto ruso en el centro cultural. Puede que hayan hecho tvorog para la degustación. Esa frase fue una cuerda lanzada desde la orilla. Rosa no perdió tiempo. Marcó el número de la sobrina en el teléfono del boina para que atendiera sin sospechas. La chica respondió con el ruido de fondo de un salón enarmado. «Tía, ¿qué pasó?» Rosa se presentó rápido y pidió lo imposible. «¿Tenés tvorog ahora? ¿1,5 kilos, lo que sea?» Es para una madre que necesita recordar. Hubo un silencio de dudas, luego la voz de la chica. «Nos queda, pero estamos del otro lado de la ciudad y el auto ya descargó». Rosa miró a Mijaíl, hizo el cálculo de tiempos, miró el frasco de mermelada etiquetado y tomó una decisión que hasta a ella le sorprendió. «Te mando a buscarlo». El mercado tiene sus propios mensajeros invisibles. El hijo de la florista con una moto, el cuñado del carnicero con una camioneta, la repartidora de panés con permiso de entrar por calles que a otros les están cerradas. Rosa llamó al hijo de la florista. «¿Tenés nafta?» «Sí». «¿Podés cruzar al centro cultural y traer un paquete para mí?» «¿Cuánto pesa?»
Menos que tus libros. Rieron para destensar. Voy. Rosa colgó y, sin mirar su caja, sacó 2 billetes y se los puso en la mano al chico cuando llegó. Por el viaje, por la prisa y por el riesgo. El muchacho guiñó un ojo y se fue con el casco mal abrochado y el corazón grande. Mientras tanto, había que entretener al tiempo para que no mordiera. Rosa preparó otra pequeña porción con el resto de queso que quedaba, calentó el suero, habló con Mijaíl de cosas que no fueran relojes, de la nieve en las fotos viejas, del gusto del pan negro, de la manera en que la miel cambia según la flor. Él, agradecido por ese paréntesis, describió el sonido de los abedules cuando el viento los peina, y Rosa compartió el rumor de los eucaliptos cuando golpean las chapas del mercado en días de lluvia. Hicieron un inventario de ruidos que podrían calmar a una madre, el hervor tenue, el golpecito de una cuchara en un vaso, la risa de un nieto desde otra habitación. Hablaron bajito, como si la conversación misma pudiera no espantar la suerte. Rogelio, al ver que el negocio se le escapaba de las manos, volvió a hacerse presente. Si no les alcanza con eso, yo les consigo más a la tarde, ofreció, ya sin arrogancia, como quien intenta entrar en la foto aunque sea por el borde. Rosa no fue cruel. Gracias, pero ya encontré por otro lado, dijo. Rogelio midió el aire, entendió que había perdido y se fue sin ruido, con el leve arrepentimiento de los que, por querer ganar demasiado, se quedan fuera del brindis. El señor de la boina, todavía con la planilla del inspector pegada al pecho, levantó el pulgar en dirección a Rosa, pidiéndole disculpas sin decirlo. La batería de Mijaíl, apuntalada por la power bank, alcanzó para que el video llegara por fin a destino. El 100% apareció como un semáforo que al fin cambia a verde. A los pocos minutos, entró un audio en ruso. Era su hermana. Mijaíl apretó el teléfono contra la oreja, cerró los ojos y dejó que las palabras lo mojaran. No entendía todo Rosa, pero sí la música. La hermana decía que la madre había olido la pantalla como una niña, que había sonreído, que había dicho un nombre antiguo, quizá el de la vecina que enseñó la receta, y que, por primera vez en días, había querido sentarse a la mesa. Mijaíl apoyó las manos en el mostrador, como quien agradece a una mesa por sostener el peso del corazón. Funciona, dijo, y esa sí fue una palabra completa. Quedaba lo último, esperar al mensajero. El mercado, cómplice, empezó a trabajar a su favor. La panadera le guardó un pan negro hecho esa mañana con harina de centeno que había llegado por casualidad. La florista preparó un ramillete mínimo de flores blancas porque a las madres les calman los ojos. El muchacho de los huevos trajo una docena y dijo, con su timidez, que el tvorog con yema y azúcar también es medicina. Nadie cobró nada en ese instante. Rosa tomó nota mental de cada gesto para pagarlos luego, uno por uno, como manda la ley secreta de los mercados honrados. La moto apareció como una flecha desde la avenida. El chico se sacó el casco de un tirón, levantó una bolsa térmica y la puso sobre la mesa con un golpe que sonó a campana. Lo tenían listo, dijo, orgulloso, y me dejaron una nota para el señor. En la bolsa, además del paquete frío con el tvorog verdadero, había un papel con un saludo escrito en cirílico y en español, para que una madre recuerde. Rosa lo leyó en voz alta. A Mijaíl se le arrugaron los ojos como se arruga un papel guardado demasiado tiempo en un bolsillo. Abrió el paquete, tomó una cucharada mínima y la probó. No hizo el gesto del gastrónomo ni el del crítico. Cerró los ojos y dijo, casa. Una sola palabra, otra vez, para decirlo todo. Faltaban 15 minutos para que tuviera que irse. Rosa, práctica, armó una bolsa de viaje, el tvorog listo, la porción que habían hecho juntos, el pan negro, el frasco de mermelada con la etiqueta, un tarrito de miel pequeño y una copia de la receta escrita por ella, ahora plastificada con un film para que no se arruinara si el camino se mojaba. Por si se pierde el teléfono, explicó, porque había aprendido que la tinta también tiene su dignidad. Añadió a escondidas 2 cucharitas de metal, las más livianas. Para que ella no espere platos, dijo con una ternura que a Mijaíl le aflojó la espalda. Cuando él metía la mano en el bolsillo para pagar, una nube enorme cubrió el sol y la primera lluvia gruesa del día golpeó los toldos como tambores. La gente corrió a refugiarse. El inspector apuró el paso. Las gotas golpeaban la mesa y amenazaban con arruinarlo todo. Rosa, rápida,
Bajó un lado del toldo, subió otro para que el agua escurriera y cubrió la bolsa con el mismo paño que había servido para colar. No había metáfora más hermosa, lo que había sido herramienta ahora era paraguas. El agua quiso ser protagonista y se quedó en ruido de fondo. Entonces sí, con el mercado a media luz y el olor de la lluvia mezclándose con el del pan, llegó el momento en que la tensión tocó techo para empezar a ceder. Mijaíl se colgó el bolso al hombro, guardó la foto en el bolsillo interior, se puso el reloj en la muñeca, como quien vuelve a habitar el tiempo después de haberlo suspendido, y miró a Rosa con esa mezcla de gratitud y pudor de los hombres que no saben cómo pagar lo que no tiene precio. «No tengo palabra para esto», dijo, y Rosa, que no era de discursos, le contestó con la frase más simple y verdadera que tenía: «Vaya a su madre». Afuera, la moto del chico de las flores seguía caliente. Rosa alzó la voz por encima de la lluvia y le pidió un último favor: «¿Lo llevas hasta la avenida? Que no moje la bolsa». El chico hizo una seña con la cabeza y, sin explicar nada, se puso el casco. Mijaíl se subió de pasajero con una torpeza simpática. Antes de que arrancaran, se giró y buscó los ojos de Rosa. Ella levantó el frasco etiquetado en alto, como una antorcha de vidrio, y él asintió. No hubo abrazo, no eran de ese tipo, pero hubo algo más raro y más hondo, la certeza de que, frente a la complicación, dos personas habían elegido ponerse del mismo lado. La moto se perdió bajo la cortina de agua, dejando tras de sí una estela de vapor breve. Rosa se quedó un instante quieta, respirando hondo. El inspector reapareció, miró la mesa ordenada, los papeles a salvo, la gente volviendo a su rutina, y, sin decir palabra, se fue. Rogelio, desde lejos, levantó la mano a modo de tregua. El señor de la boina, con los ojos húmedos, se acercó y dejó sobre el mostrador un trozo de queso envuelto en papel. «Para usted», dijo, «por el susto y por la pelea bien dada». Rosa sonrió, cansada y feliz. Sabía que los obstáculos no son solo piedras en el camino, a veces son el modo que tiene la vida de preguntarte cuánto te importa de verdad lo que decís que te importa. Se sentó un segundo, miró la olla todavía tibia, pasó la mano por el paño húmedo y sintió, en la yema de los dedos, la textura de la paciencia. El mercado empezó a reír otra vez a su alrededor. Ella, en silencio, agradeció por haber estado en el lugar justo cuando había que sostener. Y supo que, pase lo que pase con los negocios de Mijaíl, con sus puertos y sus rutas, lo esencial ya estaba salvado. Una madre, en algún lugar, volvería a sentarse a la mesa porque había reconocido el olor de su casa. Y eso, en un mundo de prisas y malentendidos, era una victoria sin discusión. La moto lo dejó en la avenida grande, donde el tránsito se abría como un río nervioso. Mijaíl levantó la mano, subió a un taxi y antes de cerrar la puerta, volvió a mirar la bolsa envuelta en el mismo paño que había servido para colar el queso. La sostuvo sobre las piernas como quien protege un objeto frágil y con historia. Le pidió al chofer que tomara el camino más corto posible al aeropuerto. Durante el trayecto, el teléfono vibró, otro audio de su hermana. «Mamá está inquieta, pero sonrió cuando vio el video. Dice que el sonido de la cuchara y el goteo le recuerdan a la cocina de la dacha. Si llegas a tiempo, tal vez se siente a comer contigo». Él apoyó la cabeza en el respaldo, cerró los ojos y permitió que esa frase le acomodara el alma. Afuera, la lluvia golpeaba los vidrios, pero adentro, por primera vez en días, algo se aquietaba. En el aeropuerto, la seguridad quiso abrir la bolsa. «Lácteos», dijo el guardia, con esa mezcla de rutina y fastidio de quien ve cosas raras todos los días. Mijaíl explicó con las palabras que pudo que era para su madre. El guardia miró el paño, el termo, el frasco de mermelada con una etiqueta escrita a mano que decía «para la madre de Mijaíl», y algo en su expresión cambió. «Déjelo pasar, pero guárdelo bien», dijo, y añadió un consejo que no venía en ningún protocolo: «Póngalo donde no lo aplasten». Él asintió agradecido y, ya sentado en la sala de embarque, escribió un mensaje corto a Rosa: «Voy camino». «Gracias. Si funciona, vuelvo a contar». Ella respondió con un pulgar y un vaya sin pensar en nada más. «Aquí guardo la olla caliente». El vuelo fue breve, pero en su cabeza duró horas. Cada olor del avión, café, plástico, perfume de pasajero, lo alejaba del único que quería habitar.
En el bolsillo interior de la chaqueta llevaba la receta plastificada, en el otro, la foto. Se sorprendió tocando ambos papeles como amuletos. Cuando por fin el avión tocó tierra, caminó rápido sin correr, con la bolsa pegada al costado del cuerpo, buscando a la hermana en la salida. La encontró agitando la mano, con la cara encendida por la expectativa. «Está despierta», dijo ella, y preguntó si traías eso blanco de grano finito, punto. Él no contestó. Solo sonrió, y en esa sonrisa había un niño de 8 años que regresaba al olor de su casa. En el departamento, la luz entraba por una ventana alta. La madre estaba sentada a la mesa, con un mantoncito sobre los hombros. Los ojos, a veces nublados, tenían ese brillo que se enciende cuando la memoria se asoma como un pájaro. «Mamá», dijo Mijaíl, sin adornos. Ella lo miró, primero como se mira a un visitante amable, y luego como se reconocen los rasgos de una vida entera. «Misa», pronunció lento, usando el diminutivo de infancia, y esa sílaba le atravesó todo el cuerpo. Preparó el plato como Rosa le había enseñado, una cucharada generosa de tvorog, un hilo de miel, una esquina de mermelada de ciruela. Acercó el plato a la madre. Ella lo olió, cerró los ojos y sonrió. «Dacha», dijo, como quien nombra un lugar sagrado. Llevó la cucharita a la boca. No hubo exageraciones, ni exclamaciones. Solo un suspiro cortito, como quien se sienta de nuevo en su silla después de haber estado mucho rato de pie. «Está como antes», murmuró. Mijaíl no pudo contenerse, apoyó la frente en la mano libre de su madre y se permitió llorar en silencio. La hermana observaba desde la cocina, con un repasador apretado entre los dedos, aprendiendo de ese momento un idioma que no se habla con la boca. Comieron despacio. Entre cucharada y cucharada, la madre dijo nombres sueltos, el de una vecina, el del perro que ya no estaba, el del árbol que daba más sombra. A veces olvidaba lo que estaba diciendo a mitad de camino, pero el gusto la traía de vuelta. Cuando terminó, Mijaíl sacó el teléfono y grabó un video corto. «Para Rosa», dijo en ruso, y la madre, que no entendía quién era, sonrió de todos modos como sonríen las madres a las personas que cuidan a sus hijos. «Gracias, Rosa», repitió él en español, y la madre imitó la palabra sin saberlo. Esa noche, cuando la casa quedó en penumbras, la hermana le mandó a Rosa una foto. La madre, con el platito vacío y la cucharita aún en la mano, mirando a la cámara con una dignidad frágil. «Funcionó», escribió Mijaíl. «Usted hizo hogar con un paño». Al día siguiente, Mijaíl tuvo su reunión de trabajo. Entró a la sala con otra postura, no la del que viene a imponer, sino la del que viene a concretar sin quebrar. Puso sobre la mesa los planos de la ruta logística, habló de tiempos, de costos. Cuando un ejecutivo local sugirió abaratar cerrando un pequeño depósito que daba empleo a familias del puerto, recordó la frase de Rosa, que no pierdan el trabajo los de siempre. Respiró y propuso una alternativa más lenta pero más justa, mantener ese depósito y optimizar en otro tramo, asumir un margen más corto al principio y ganarlo con confianza a medio plazo. Hubo muecas. Hubo silencio. Hubo números. Al final, el socio local aceptó probar. No fue una victoria ruidosa, fue un sí razonado. Mientras firmaban, Mijaíl pensó en el tamiz, a veces hay que dejar pasar lo que sobra para que quede lo que alimenta. Regresó al mercado 2 días después, ya sin lluvia, con el cielo abierto a una luz clara. Rosa levantó la vista y lo vio venir con la bolsa ahora vacía de urgencias y llena de calma. Lo saludó con un gesto que no era de clienta a cliente, sino de aliados. «¿Cómo fue?» Él no respondió con palabras al principio. Sacó el teléfono, le mostró el video de la madre probando el primer bocado y diciendo «Dacha». Rosa lo miró con la seriedad que se reserva para las cosas importantes y, cuando terminó, le devolvió el teléfono poniéndole la mano encima un segundo. «Ya está», dijo. «Promesa cumplida». Él traía un paquete envuelto en papel sencillo, sin moños. «Para usted», dijo, y lo puso en la mesa. Rosa lo abrió con el cuidado que dan los regalos que no se esperan. Adentro había un paño de lino antiguo, con bordes bordados a mano, y un pequeño samovar de viaje, de esos que calientan el agua y perfuman la mesa. Junto al samovar, una caja de té negro y una nota escrita por su hermana en español claro, de parte de nuestra madre,
para la mujer que sostuvo el puente. Rosa se llevó la mano al pecho. No por el objeto, hermoso, sí, sino por la frase. Sostener el puente era, sin querer, la definición exacta de lo que había hecho. Mijaíl intentó, como muchos hacen en el agradecimiento, reparar con dinero lo que no tiene precio. Ofreció comprar una partida grande de mermeladas para regalar en su empresa, con un pago por adelantado que garantizara a Rosa y a otros pequeños productores trabajo seguro por un tiempo. Ella no dijo que no ni que sí de inmediato. Se tomó un minuto. Miró alrededor, el señor de la boina, la florista, la panadera, el muchacho de los huevos. Lo acepto, dijo al final, pero con una condición, que sea a precio justo para todos los que pongamos manos. Y que en la etiqueta vaya el nombre del mercado, no el de su empresa. Mijaíl sonrió. Mejor, respondió. Así sabrán de dónde viene. Acordaron un volumen, un calendario, y, con la misma prolijidad con la que colaron el queso, escribieron los puntos en una hoja simple, de puño y letra, para luego pasarlos a limpio sin torcer el sentido. Rogelio, que había visto la escena desde su esquina de siempre, se acercó con la cabeza un poco gacha. Me apuré el otro día, dijo, sin rodeos. Si necesitan transporte para las cajas cuando salga la partida, yo puedo hacerlo. Rosa lo miró sin revanchas. Podés, contestó, si prometés que no te llevas lo que es para otro, ni subís el precio cuando hueles a puro. Rogelio agachó la vista. Prometo. Ella no solemnizó el momento. Le dio un papel con fechas y un costo razonable. Firmá acá y empezamos de nuevo. Él firmó. A veces, la resolución también es eso, volver a barajar sin olvidar la jugada anterior. El inspector volvió, pero de otro modo. Pasó a media tarde, pidió agua, saludó con un gesto a Rosa y, sin mediar palabra, revisó de lejos. Al ver todo en orden, soltó un buen trabajo que nadie le había pedido. Rosa le ofreció un vasito de té del samovar. Él lo tomó, sorprendiendo a los presentes. Esto me recuerda a mi abuela, dijo, y se fue con una sonrisa pequeña, de esas que se arriman cuando uno deja de ser solo un uniforme. El señor de la boina se hizo su propia resolución. Separó, cada mañana, un poquito de queso escurrido en un frasco con la etiqueta reservado y lo puso a un lado, sin nombre, como testigo de que en ese puesto había memoria y no solo ventas. Cuando alguien preguntaba, él decía, a veces, alguien lo necesita más que el mostrador. Y no cobraba de más cuando la necesidad apremiaba, cobraba lo justo siempre, como le había enseñado su madre cuando le pasó el puesto. Mijaíl, por su parte, trajo otra noticia. Había convencido a los socios de imprimir, en 2 idiomas, un pequeño folleto para los trabajadores del puerto, explicando con claridad el plan de trabajo y las garantías. Pidió a Rosa que lo leyera, no por sus conocimientos técnicos, sino por su criterio para detectar palabras que se sienten como piedras. Ella tachó 3 frases que sonaban a promesa gruesa y las reemplazó por otras que decían lo mismo con menos ruido. Si vas a prometer, prometé poco y cumplí todo, dijo. Él asintió, recordando el tamiz una vez más. La resolución también pasó por un gesto hacia el mercado. Con parte del dinero de la partida de mermeladas, y sin colgar ninguna placa con su nombre, Mijaíl ayudó a arreglar el desagüe del pasillo que se inundaba con la primera lluvia, y a reforzar los toldos de los puestos más viejos. Nadie hizo discursos. Una mañana, simplemente, el agua se fue por donde tenía que ir y los toldos no goteaban. La florista, la panadera, el boina y el muchacho de los huevos sabían quién había puesto la mano. Le devolvieron el gesto como se devuelve en los mercados, guardándole pan del día cuando llegó tarde, dándole la mejor flor cuando compró una para su madre, acompañándolo hasta la esquina cuando la noche cae. Una tarde, con el sol bajando y el aire oliendo a pan tostado y a té, Rosa propuso una pequeña ceremonia. Colocó sobre la mesa del puesto un plato de tvorog hecho esa mañana, un hilo de miel y una cucharadita de mermelada de ciruela. Invitó a probar a los clientes de siempre, a los curiosos y también a los que habían mirado de lejos. Es para celebrar que las cosas llegaron a buen puerto, explicó, y todos rieron por la coincidencia. Mijaíl sirvió las porciones con una concentración feliz, como si cada cucharadita fuera una forma de agradecer sin palabras. Los más viejos cerraron los ojos al probar, como hacen las personas que viajan por dentro.
Una señora dijo que le recordaba al requesón de su infancia. Un hombre murmuró que le daba paz. El niño de la otra vez se acercó con su madre y, antes de comer, preguntó, ¿se dice Spasivea? Se dice así, respondió Mijaíl, y el niño repitió, orgulloso, devolviéndole al ruso el puente que él había cruzado. Esa misma tarde, sin anuncios, llegaron 2 sobres. En uno, una carta de la madre de Mijaíl dictada a la hermana y traducida. Decía, con palabras sencillas, que en su casa había vuelto el olor de antes y que eso le había dado ganas de peinarse y ponerse el vestido bonito. Gracias por el hilo blanco que cae, se leía, como si hubiera querido nombrar el goteo del suero y a la vez la paciencia que sostiene. En el otro sobre, un croquis a mano de la cocina del mercado que Rosa soñaba, una mesa de trabajo común, una hornalla, una pileta con agua limpia y un estante para paños y tamices. Nada grande, nada caro. Lo justo para que, cuando alguien trajera un recuerdo en la boca y no supiera cómo cuajarlo, el mercado tuviera dónde hacerlo. Mijaíl lo miró y, sin teatralidad, dijo, hagámoslo. A la semana, los albañiles se estaban midiendo. Hubo, por supuesto, días en que la vida volvió a ser difícil. Un proveedor falló, un camión se retrasó, una partida de mermelada no cuajó como debía. Pero ya no eran catástrofes, eran problemas con solución. Porque la resolución verdadera, la que se queda, no es la que promete que no habrá nubarrones, sino la que trae paraguas, paño y manos. Rosa, cuando algo se torcía, encendía el samovar, servía té, y la gente se sentaba un rato a pensar. A veces la solución era esperar. A veces, cambiar un paso de la receta. A veces, llamar a alguien que sabía lo que uno no. En todas, el mercado respondió como responde una familia cuando aprende a mirarse como personas. El día que la cocina del mercado se inauguró, sin cintas ni discursos, con un mantel limpio y la primera olla reluciente, Mijaíl se acercó con un paquete pequeño para Rosa. «Es de mi madre», dijo. Ella abrió y encontró un delantal claro, con un bordado mínimo en el borde, abedules. «Para que cuando cocine, sienta un poco de nuestra casa», había escrito la hermana. Rosa se lo puso en silencio. En un bolsillo, guardó la receta plastificada que le había devuelto con una nota al dorso, «Tu letra sostiene». Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su puesto no era solo un lugar de venta, era un lugar donde el tiempo se hacía bueno. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los techos del mercado, tiñendo todo con un tono dorado que parecía ablandar incluso las paredes más frías. Rosa estaba cerrando su puesto, guardando cuidadosamente los frascos de mermelada y doblando el paño que tantas veces había usado para colar el queso. No era un día cualquiera, se sentía en el aire esa mezcla de cansancio dulce y satisfacción tranquila que llega después de haber hecho lo correcto. Mijaíl regresó, sin la prisa de otras veces. Caminó despacio entre los pasillos, saludando a los vendedores, deteniéndose a conversar un par de minutos con cada uno. No traía una bolsa ni un pedido, solo el gesto de quien viene a despedirse de algo que se queda en su memoria. Cuando llegó al puesto de Rosa, se quedaron mirándose un momento en silencio. Él apoyó sobre la mesa un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. «Para ti», dijo, casi en un susurro. «No es mucho, pero viene con historia». Rosa lo abrió con cuidado y encontró dentro una foto en blanco y negro, la madre de Mijaíl, joven, sonriente, con un plato de tvorog en las manos. Al reverso, escrito a mano en ruso y traducido debajo, decía, «Para la mujer que cuidó el puente entre mi hijo y su infancia. Gracias». Ella no supo qué responder. El nudo en la garganta le impidió hablar, así que se limitó a asentir y a colocar la foto en el estante, justo al lado del samovar de viaje que él le había regalado antes. A lo lejos, el señor de la boina les hacía señas. Había preparado un té para todos, y la panadera se acercaba con una cesta de pan recién horneado. Poco a poco, como si fuera algo natural, se formó un pequeño grupo frente al puesto. Conversaban, reían, probaban un trozo de pan con mermelada, bebían té. No había discursos, ni fotos oficiales, ni nadie contando historias rimbombantes. Solo personas compartiendo lo que tenían, con esa sencillez que hace que las cosas se graben en la memoria. Mijaíl se despidió con un apretón de manos fuerte, el tipo de gesto que no se da por compromiso. Antes de irse,
Miró una última vez el mercado, respiró hondo y sonrió. Sabía que, aunque su vida lo llevara lejos, ese lugar quedaba como un recordatorio de lo que realmente importa, la gente que actúa sin esperar nada a cambio, las promesas cumplidas, los gestos pequeños que cambian días enteros. Rosa lo vio marcharse y volvió a guardar el paño. Al cerrar la puerta del puesto, notó que la luz del atardecer se reflejaba en la foto recién colocada. Era como si, por un instante, las historias de todos los que habían pasado por allí se quedaran reunidas en ese rincón. Y mientras las luces del mercado se apagaban, en el corazón de cada uno quedó claro que lo que se construye con honestidad y cuidado nunca se pierde, aunque el tiempo avance y las rutas cambien. Porque hay cosas, como un plato hecho con cariño o una mano tendida en el momento justo, que siguen alimentando mucho después de haberse dado. Y ahora dime, ¿alguna vez alguien te ha sorprendido con un gesto tan simple y a la vez tan grande que te cambió el día, o incluso la vida? Me encantaría leer tu historia en los comentarios, porque esas vivencias son las que mantienen viva la esperanza. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, para que no te pierdas ninguna de estas historias que nos recuerdan que todavía hay gente buena en el mundo, y que la próxima historia que te toque el corazón podría ser la tuya.